El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Muchas gracias por acompañarnos en otro Políticamente Hablando. Hoy, jueves 26 de febrero, ya estamos culminando el segundo mes del año. Agradecemos que nos acompañe todos los jueves durante esta hora de programa en este espacio que es de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala y que tiene el fin de fomentar el análisis crítico dentro de la sociedad a través del debate. Tenemos que también este programa es coordinado por el doctor Mario Roberto Morales y para mí, Carla Roldán, es un gusto estar contando con su sintonía y también con sus comentarios a nuestras diferentes vías de comunicación que ya estaré anunciando. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Pues el día de hoy, como lo hemos anunciado previamente en nuestras redes sociales, estaremos conversando sobre la temática que es el consumismo, salud mental y violencia en Guatemala. Tenemos como invitado al licenciado Mike Ángelo Rivera Contreras. Muy buenos días, Mike. Muy buenos días. Y pues entonces ya porque tenemos bastante contenido el día de hoy, voy a anunciarles nuestras vías de comunicación, que es el 2207-9017 y 2207-9018. También estamos disponibles en la web a través de www.radiousac.tk, también en correo electrónico políticamentehablando @gmail.com. Facebook nos encuentra como Políticamente Hablando. Denos un like, compartan nuestra página para tener más seguidores y también en Twitter nos encuentra con el usuario ECP-USAC. Y bien, el día de hoy, como ya les comenté, estaremos conversando sobre este tema derivado de un ensayo que nuestro invitado presentó y el cual lo hizo acreedor de un premio. Yo les estaré explicando más detalladamente cuáles fueron pues los lineamientos para presentar este ensayo después de la acostumbrada y esperada introducción de nuestro coordinador, el doctor Mario Roberto Morales. Gracias, Carla. Pues efectivamente el día de hoy vamos a centrar nuestro programa en el análisis de un ensayo escrito por un egresado de nuestra Escuela de Ciencia Política de la USAC, y Carla les va a explicar por qué. En todo caso, se trata de abordar una temática que nos compete a todos, que nos importa a todos, que debe importarnos a todos, especialmente porque se trata de una problemática mundial, pero que tiene especificidades interesantes en nuestro país, en Guatemala y en general en América Latina. Y además me parece una feliz oportunidad para propagandizar el hecho de que los científicos sociales se expresen también a través del género ensayístico. Es una manera de ejercer la interpretación de los hechos sociales y no solo el traslado de datos fríos y la divulgación de datos fríos. En ese sentido, me parece una feliz coincidencia la importancia del tema y la importancia de cultivar el género ensayístico. Además de que mereció un premio académico, y de eso Carla les va a contar. Ahora, yo quiero hacer una breve introducción a la problemática de la que vamos a estar hablando hoy y que tiene que ver con consumo, consumismo, salud mental un poco y violencia. Y este asunto tiene que ver con
pues los niveles compulsivos a los que la humanidad ha llegado en cuanto a consumir mercancías que el mercado les ofrece de una manera sistemática e igualmente compulsiva, ¿no? Y el efecto que esto tiene en la salud emocional y mental de los consumidores, así como las repercusiones externas de orden violento que esto puede propiciar. Yo creo que la clave para entender esta problemática se encuentra en una categoría marxista que es la categoría fetichismo de la mercancía. Ya Marx en El Capital y otros lugares definió este concepto como un concepto que sirve para designar el hecho de que la mercancía ejerce un poder de fascinación en el consumidor, no tanto por su valor de uso, cuanto por su valor simbólico. Es decir, a la mercancía se la rodea, al objeto mercancía se lo rodea de un aura de propiedades que no tiene, sino que apelan por intermedio del publicista o del empresario, apelan a los deseos del consumidor, ¿no? De tal manera que el objeto se asocia a los anhelos, las necesidades íntimas de orden emocional de quien consume, ¿no? De ahí que pues las botellas de Coca-Cola tengan forma de mujer, o que la cerveza y el alcohol se anuncie con chicas en bikini, porque hay una sustitución inconsciente en el sentido de que se está consumiendo el producto y de alguna manera hay una gratificación mental en cuanto a la asociación de ese producto con las mujeres objetualizadas por la publicidad. El hecho es que el fetichismo de la mercancía pues es una realidad que rige en buena parte la lógica del capital, y la lógica del capital es ampliar incesantemente, perennemente márgenes de lucro, sin que importen las consecuencias de orden humano, ambiental, social, económico y político que eso pueda tener, ¿no? Se trata de ampliar márgenes de lucro, de convertir el capital en más capital. Y para eso se utiliza la gente, ¿no? Es decir, la humanidad se ha convertido ya en un conjunto de comunidades segmentadas de consumidores disciplinados, para los cuales se producen objetos, mercancías adecuadas a su nivel adquisitivo, a su mentalidad, a su grado cultural, a su sexo, a su raza, etcétera, ¿no? Es decir, se trata también de una oferta segmentada. Y en ese sentido, pues la humanidad es ya una conjunto de comunidades de estómagos. Me gusta decir esta expresión que es un poco tosca, ¿no? De estómagos que degluten y desechan y trabajan y se esfuerzan solo para eso, ¿no? Porque, el consumo y el consumismo, aquí entran estas dos categorías. El consumo, si bien es una actividad normal del ser humano, todos consumimos y tenemos que consumir, el consumismo es una especie de ideología por medio de la cual se sustituye el ser por el tener, es decir, la lógica del capital y el fetichismo de la mercancía fomentan la idea errónea de que somos aquello que tenemos, de que somos aquello que podemos comprar. Y en ese sentido, pues el dinero, el poder adquisitivo se convierte en una categoría ontológica, es decir, soy porque tengo, ¿verdad? Y no soy porque hago, no soy porque pienso, no soy porque siento, no soy porque propongo, no soy, sino soy porque tengo. Y eso naturalmente violenta lo que Marx llamaba la esencia humana libre y creadora en sus manuscritos económicos de 1844, ¿no? Él dice la esencia humana es libre y creadora. No hay otra criatura en el mundo, no hay otro mamífero que tenga esas cualidades. Y esa es la esencia del ser humano, aquello que lo hace ser humano y no otra cosa, ¿no?
y diferenciarse de nuestros primos mamíferos. Entonces, esta sustitución del ser por el tener violenta y además produce angustia, porque somos consumidores disciplinados, se espera de nosotros que consumamos disciplinadamente y a menudo las condiciones laborales, las condiciones sociales, económicas, no le permiten a grandes conglomerados estar a la altura de las expectativas que el mercado les exige por medio de una oferta aplastante de productos, de mercancías, ¿verdad? Y esto produce violencia. No estoy diciendo que esta sea la principal causa de la violencia, pero sí indudablemente prepara las mentes para la violencia. Pero de esto va a hablar nuestro invitado. Yo lo que quería era establecer esta secuencia a mi modo de ver, porque el ensayo de él es muy diferente de lo que yo estoy diciendo, diferente en cuanto al enfoque de la misma problemática de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Que no creo que sea contradictorio, sino simplemente son abordajes desde distintas mentes, ¿no? Entonces es muy importante tener presente este valor simbólico de la mercancía, que es lo que seduce al consumidor, y tener en cuenta la diferencia que en el ensayo aparece definida de otra manera, pero que no creo que se contradiga tampoco, entre consumo y consumismo, ¿no? Y consumo pues es la actividad necesaria que todos los seres humanos realizamos que tiene que ver con nuestra mantención en el planeta, y consumismo es una mentalidad, es una ideología inducida, creada por el mercado, la publicidad, que se convierte en la compulsión de consumir más y más y más. Y esto produce, como decía Lacan, ¿verdad? Esto produce insatisfacción, porque el objeto de deseo no sirve para ser satisfecho, sirve para continuar deseando. Entonces el consumismo tiene ese componente psicoemocional enfermizo, que mientras más consumimos, más queremos consumir. No hay satisfacción, nunca, ¿no? Y esto tiene que ver con la salud mental. Bueno, yo no sé si contribuyo a la confusión general o logro aclarar algo, pero lo que me interesa con estas introducciones es como ambientar el programa y a los oyentes para empezar de veras nuestra discusión. Así que, Carla, le dejo la palabra. Muchas gracias, doctor. Y indudablemente sí hay una contribución importante, la cual también me lleva a anunciarles que tenemos en nuestro sitio web el www.politicamentehablando.net. Allí tenemos todos nuestros programas disponibles. Esta es una herramienta que puede servir también para los estudiantes y para la población en general. Y bueno, para ya entonces introducir la temática que nuestro invitado nos estará conversando, les comento entonces que la convocatoria de la cual él presentó este ensayo, del cual vamos a hablar hoy, la convocatoria estuvo dirigida a investigadores, docentes y profesionales egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala o incorporados a la misma, con título de licenciatura, maestría o doctorado con calidad de colegiado activo y que residieran en el país. Para la edición 2014, la temática a desarrollar fue educación, salud, seguridad alimentaria y violencia, en diferente orden. Esta temática enfocada siempre desde la realidad nacional. Los ensayos entonces debían ser desarrollados desde una de estas tres áreas del conocimiento: ciencia y tecnología, social humanística, médico-asistencial. Se premiaron 3 ensayos por cada área. El enfoque era contribuir al análisis crítico y divulgación de propuestas de solución a problemas nacionales prioritarios y que los temas abordados puedan constituirse en insumos para formular iniciativas de ley o soporte académico de políticas públicas. Y ya pues entonces, Mike Angelo, muchas gracias por acompañarnos y pues adelante con lo que tú nos tienes que comentar al respecto del consumo, ¿verdad? Esta diferencia, violencia y salud en Guatemala, salud mental. Bueno, muy buenos días. Primero agradecerle la invitación tanto a la licenciada Carla Roldán como al doctor Mario Roberto Morales por este espacio de reflexión. Precisamente, como bien decían a un inicio, este conjunto de ideas que el día de hoy tenemos por bien analizar, reflexionar, discutir e intentar aproximarnos, tienen como punto de partida precisamente lo que es un trabajo que se hizo, algunas ideas que se plantearon precisamente en ese ensayo que fue valorado y premiado con el primer lugar en el área social humanística, específicamente en el eje de violencia.
Uno de los puntos principales abordados desde la sociología del consumo precisamente tiene que ver con una de sus aristas y componentes, que es la cultura consumista. La cultura consumista tiene, digamos, 3 grandes líneas como antecedentes sobre las cuales empieza a construirse. Quizá dentro de ellas la que más peso tiene es aquella que habla que el consumismo es esa construcción cultural que empieza a generarse y abrirse campo a partir de la industrialización. Es decir, viéndolo desde otro punto de vista, el consumismo viene a ser como el último eslabón de ese inicio que fue el proceso de industrialización, ¿verdad? Es esa transición que hay entre un tipo de sociedad y otra. Habría que remarcar quizá acá que uno de los puntos importantes es que en ese proceso abraza especialmente a sociedades europeas y a Estados Unidos, que van construyendo y van generando precisamente un modelo económico basado en esa producción que tiene como principal referente conceptual lo que es el Fordismo, en una etapa de construcción de producción masiva, ¿verdad? Posteriormente se van añadiendo algunos otros modelos como el keynesianismo, como el taylorismo, ¿verdad? Y posteriormente lo que es el postfordismo. Pero si nos damos cuenta en ese transitar que va desde inicio del siglo XX con la producción masificada en tiempos de Ford hasta la actualidad, básicamente se construyen algunos criterios, algunos elementos que tienen que ver más con una cultura europea y estadounidense. La Gran Depresión en Estados Unidos en 1929, posteriormente antes la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, hacen que se cree una plataforma que genera un nuevo momento en que se empieza a visualizar Europa, y a partir de ahí, pues con el Plan Marshall y algunas otras medidas que se encaminan, pues se empieza a dar vida a un nuevo modelo económico que tiene como bien asumir el consumo, ¿verdad? Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial propician la generación de los que ya conocemos como los baby boomers, que tienen ciertas características, que es esa clase media emergente estadounidense, ¿verdad? El acceso a la construcción de una clase social en Europa que empiezan a dar vida a lo que es la cultura del consumo. Ahora bien, quizá lo importante para nosotros, más allá de estos antecedentes históricos que son grandes pinceladas debido al tiempo que tenemos limitado, es que la construcción de la cultura consumista como tal para los latinoamericanos o para las sociedades subdesarrolladas tiene un antecedente totalmente distinto, ¿verdad? Es decir, el devenir histórico de la cultura consumista, como se genera y se crea en los países desarrollados, es totalmente diferente en cuanto a sus antecedentes en relación a los países nuestros. Más bien para nosotros ha sido la imposición en las últimas décadas de lo que es la cultura de consumo, que como bien sabemos nosotros, quizá en los últimos 30, 40 años, sigilosa pero aceleradamente ha venido marcando nuestras relaciones sociales, ¿verdad? Sin que tengamos una industria, ¿verdad? Sin que tengamos los antecedentes democráticos que han tenido los países desarrollados y sin que tengamos los niveles de igualdad social que tuvieron estos países después de la construcción europea. Como bien adelantaba ya el doctor Mario Roberto Morales en su pertinente introducción, definitivamente el consumo como tal es una necesidad del ser humano, ¿verdad? En la necesidad de vestirnos, si hay frío, en necesidad de alimentarnos, que si nos damos cuenta, y quizá abruptamente hago la comparación, antes y quizá todavía hace algunas décadas, nuestros abuelos pues se abrigaban de cierta manera con lo que tenían a la mano, se consumía, digamos, de las hierbas o de las diferentes cosas que nos proveía la naturaleza. Hoy en día hay una preeminencia totalmente marcada de vestirnos, no solo de arroparnos, sino que darle preferencia a lo que es la marca, ¿verdad? Y en términos, por ejemplo, de los alimentos, pues ya sabemos que hoy en día, por ejemplo, hay una generalizada aceptación en cuanto a consumir productos enlatados, productos envasados, la comida rápida, que prácticamente, si nosotros lo comparamos por generaciones, nuestros abuelos posiblemente no aceptan o no se sienten cómodos con este tipo de alimentación, pero si le preguntamos a un niño qué prefiere comer, muy probablemente, dado a las condiciones que hoy genera la cultura de consumo, se va a ver más inclinado a acudir a algún lugar de comida rápida.
Así es, gracias Mike Angelo. Quiero también mencionarles sobre la experiencia de Mike Angelo, disculpen que haga la interrupción, para que ustedes tengan conocimiento de lo que pues Mike Angelo tiene como trayectoria. Es postulante al doctorado en Sociología, Sociedad y Cultura Contemporáneas por la Universidad de Alicante, España. Tiene una maestría en Políticas Públicas por la Universidad Rafael Landívar, licenciado en Sociología por la Universidad de San Carlos de Guatemala, licenciado también en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos, actualmente coordinador del área de metodología en la jornada matutina Escuela de Ciencia Política, ex coordinador del área sociología, docente en varias unidades académicas, tanto en la Universidad de San Carlos como en la Universidad Rafael Landívar. Bueno, creo que ya estamos llegando a nuestra primer pausa, pero vamos a continuar en la segunda fase del programa, pues con la pregunta de qué diferencia encontramos entre consumo y consumismo y cómo este se asocia con la violencia, principalmente en nuestro país. No nos cambie. Una radio grande entre las del mundo. Universidad 921. Ideas que suenan. Se quedó sordo para que el mundo escuchara. Ludwig van Beethoven, el genio de Bonn, de su obra Concierto para piano y orquesta número 4 en sol mayor, opus 58. Y Concierto para piano y orquesta número 5 en mi bemol mayor, opus 73, Emperador. Murray Peraya, piano. Orquesta Academia de San Martín en Los Campos. Director Sir Melville Mariner. Filmado en el Royal Festival Hall de Londres. Presenta José Ángel Lee. Sábado 28 de febrero, 11 horas. Colegio Santo Tomás de Aquino, Antigua Guatemala. Admisión gratuita. La política partidista busca disuadir al votante empapelando postes del alumbrado público, pintando puentes con los emblemas en contienda, atiborrando las carreteras de fotografías con los binomios presidenciales. La política ambiental, por el contrario, procura evitar la contaminación. Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Conferencia que dicta el arquitecto Carlos Enrique Valladares Cerezo, decano de la Facultad de Arquitectura de la USAC. Jueves 26 de febrero, 10 horas. Aula virtual Dr. Carlos González Orellana. Segundo piso, edificio antiguo Calusac TDA, Campus Central. El país está sufriendo el bombardeo de contenidos alterados y desinformación constante. Y para contrarrestarlos, actualizamos la información de verdad. Ahora, resumen informativo. Actualizando la información en Guatemala. Buenos días, es momento de un avance noticioso. La Policía Municipal de Tránsito reporta fuerte congestionamiento en la calzada Roosevelt hacia el oriente. Agentes sacan de ruta a vehículos que participaron en una colisión en la 14 Avenida Zona 11. No se reportan heridos. Cuerpo de bomberos voluntarios auxilian a hombre que resultó con quemaduras al incendiarse su ropa en una aceitera en la Zona 3. Actualizando la información mundial. El gobierno de India anunció este jueves un plan de inversión de $137 mil millones para modernizar la red del sistema de trenes en los próximos 5 años. El gobierno de Ucrania anunció este jueves la retirada de su artillería de las zonas calificadas como frente de batalla en el este del país. Este era uno de los pasos previstos en el acuerdo del cese del fuego de los rebeldes prorrusos a comienzos del mes. Esté pendiente de más noticias en el siguiente avance a las 9 horas. Resumen informativo. Una actualización a los contenidos noticiosos, sin alteraciones ni enajenaciones. Universidad 921 FM. Información e ideas que suenan.
Doctor, me cuenta que padece la enfermedad del olvido. Sí, así es. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Le voy a dar la cura anotada en la receta. A partir de marzo, debe necesariamente suministrarse 3 dosis de estudio diarias. Muy bien. Y con esa misma periodicidad, una ampolla de actualización. Ahí mejorará. Está bien, gracias, colega. Y aquel médico terminó inscribiéndose en la maestría en Ciencias en Salud Pública. Maestría en Ciencias en Salud Pública. Requisitos, entre otros, poseer título de licenciatura en carrera afín a las ciencias de la salud, graduado, ya sea en la USAC, en universidad privada o extranjera reconocida. Inicio del programa académico, marzo de 2015. Escuela de Estudios de Posgrado, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de San Carlos de Guatemala. La historia se puede oír. La Fiscalía del Ministerio Público ha solicitado el cierre provisional. La historia se puede leer. También la historia se puede representar. 30 años no es nada para los 10.000 años de historia de Guatemala que verán tus ojos. Obra de teatro que se presenta viernes 27 de febrero, 16 horas, frente al monumento a Rafael Andívar, Antigua Guatemala. Invitan Grupo Experimental de Teatro de la Escuela de Historia Yeti de la Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidad 921. Ideas que suenan. Los conocimientos de economía general son parte integral de la formación de todo profesional universitario. Por eso, el licenciado en Economía, Hugo René Vázquez Gómez, catedrático de la Universidad de San Carlos con experiencia docente de 30 años, te ofrece sus libros Lecciones de Introducción a la Economía, parte 1 y parte 2, con temas diversos e importantes para la carrera de las ciencias económicas, el proceso económico, teoría de la demanda, la oferta y los precios, análisis macroeconómico, finanzas públicas, los sistemas financieros de la globalización, inflación, ciclos económicos y muchos temas más. Introducción a la Economía, parte 1 y parte 2. Un excelente material didáctico que te ayudará a convertirte en un profesional competitivo. Introducción a la Economía, parte 1 y parte 2. Adquiérelo en librerías del campus central de la Universidad de San Carlos o también escribiendo a milvia1924@hotmail.com o huvas52088684 @hotmail.com. También se encuentra a la venta en Librería Milita en Chiquimula y Librería Tulán en Quetzaltenango. Difundimos el conocimiento científico, tecnológico, histórico, social, humanístico y antropológico en todas las ramas del saber. Y en el medio exclusivo para oír. Esta es Universidad 921 FM. Ideas que te suenan. Y bien amigos, estamos de vuelta con nuestro programa Políticamente Hablando. Recuerde que este se transmite todos los jueves de 7:30 a 8:30 am y que tenemos disponibles todos los programas en nuestro sitio web a través del www.politicamentehablando.net. Hoy estamos conversando sobre la relación que hay entre consumo, consumismo, salud mental y violencia en nuestro país, debido al ensayo que fue ganador del área social humanística de la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos el año pasado en el área social humanística, como ya les comenté, y el ganador que tenemos hoy como invitado fue el licenciado Mike Angelo Rivera, quien está con nosotros. Les quiero comentar antes de seguir con la temática y que él nos comente cómo es la estructura de este ensayo, cuáles fueron las ideas que lo llevaron a articularlo y cuál es la tesis que entonces está proponiendo. Quiero comentarles también sobre un anuncio que tenemos de la Escuela de Ciencia Política y es sobre la convocatoria a la Maestría en Análisis Estratégico, Seguridad y Geopolítica, Maestría en Ciencias, la cual es dirigido a profesionales graduados en las áreas de Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Sociología, así como para profesionales funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad e investigadores de Antropología, Historia, Trabajo Social, Economía, Derecho, Comunicación Social, que hayan tenido experiencia laboral en análisis y planeación prospectiva y para profesionales que, habiendo sido formados en otras disciplinas, manifiesten deseo de formarse en el campo del análisis estratégico. Los requisitos son tener la solicitud en el formato que se entrega a los interesados y la cual pueden solicitar a través de un correo electrónico que les voy a estar brindando.
una fotostática del título de licenciatura tamaño 5 pulgadas por 7 pulgadas de estudio fotográfico, su hoja de vida, 2 fotografías tamaño cédula, fotocopias legalizadas del DPI, perfil de investigación para la tesis, máximo 2 páginas y pago de matrícula. Los candidatos que completen el pensum de estudios, pero que aún no tengan también el grado de licenciatura, pueden ingresar con el compromiso de obtener su licenciatura en un plazo máximo de 1 año después de haber sido aceptados. La inscripción, que este es un dato importante, es el 25 y 27 de febrero del 2015 de 7:30 de la mañana a 12 horas. Mayor información en la Escuela de Ciencia Política, el edificio M5, segundo nivel, salón 208, Ciudad Universitaria, zona 12, y también al teléfono 5573-6025, les repito, 5573-6025, o al correo posgradopolítica@usac.edu.gt. Y sin tomar ya entonces más tiempo del tema, Mike Angelo, entonces por favor coméntanos acerca de la estructura de tu ensayo. Claro, gracias. Bueno, la estructura básicamente fue primero acercarme a una problematización. Como bien se mencionó, el tema a trabajar fue de los que se propuso por la DIGI. Yo escogí lo que era la violencia, y precisamente en la problematización pues iba de alguna manera cuáles son las causas que explican el por qué, por ejemplo, se están matando entre niños prácticamente, el por qué lleva a un joven a tirar una bomba en determinado sector acá en Guatemala, por qué algunos jóvenes están matando por unos tenis, por qué están matando por 100 quetzales, el por qué yo no tengo tolerancia de aceptar que un joven lleve la playera de otro equipo de fútbol. Al final de cuentas, ese es más bien el pretexto de un cúmulo de frustraciones que hay en la sociedad guatemalteca. Entonces, pues, inicio haciendo una problematización, luego una vinculación con lo que es la cultura consumista, establezco algunos antecedentes entre ese transitar que hay, que coincide precisamente con la democracia, una serie de medidas que se toman a nivel mundial, el fin de la Guerra Fría, la imposición de la cultura de consumo que va a la mano de todo este nuevo orden mundial que se establece, abrazado por la globalización, temas como el neoliberalismo. Con esos antecedentes empiezo ya, que me sirven de preámbulo para el desarrollo de algunas temáticas, de algunas ideas que empiezo a desarrollar para finalmente establecer algunas conclusiones y atreverme a sugerir algún tipo de recomendaciones, ¿verdad? Así es. Entonces, ya pasando a lo que comentábamos entonces sobre la relación que entonces tiene esta cultura del consumo, tú dentro de tu ensayo citas varios autores que me parecen muy interesantes, y que pues uno de ellos es Robert Merton, y quien propone también que entonces hay una conducta social desviada que se aplica a diferentes capas de la sociedad. Y también me interesa que tú expones que toda esta cultura que se asocia a nuestro país viene a partir de la segunda parte de los años 80 en Guatemala, cuando empieza precisamente la era democrática, se incrementa el consumo en nuestro país, y después pues se termina de sellar con las políticas del consenso de Washington, que también pues indican y llevan a la privatización, a reducir el Estado. Todas estas cosas, ¿cómo entonces asocias tú esta cultura y toda la historia de nuestro país a la violencia que vivimos actualmente? Bueno, tradicionalmente la violencia en Guatemala pues tiene sus propios antecedentes, desde los procesos mismos de conquista, la colonia y toda la parte histórica que nosotros conocemos. Quizá para retomar y hacer énfasis en la parte reciente, la guerra interna marcó un tipo de violencia que era de carácter ideológico, que tenía sus propias causas, sus propios orígenes, sus propios referentes y sus propias explicaciones que tiene hoy en día. Posteriormente, con la firma de los acuerdos de paz y con la posibilidad de la generación de una sociedad nueva, se previó en ese momento de que se podían establecer nuevas bases para una sociedad más igualitaria. Contradictoriamente, nos dimos cuenta de que pasamos a los mismos niveles sociales, tenemos los mismos problemas sociales. Sin embargo, a pesar de que ya no estamos en una guerra interna, hoy tenemos una violencia mucho más marcada, mucho más sanguinaria, con niveles mucho más altos de manifestación. Y es curioso y es contradictorio porque estamos en un momento de paz, pero hay más muertos que en la guerra interna. Esto implica y exige entonces que nos tratemos de acercar a ciertas valoraciones que den una explicación al fenómeno. Quizá lo que me motivó de cierta medida también fue participar en algunos momentos, en algunas
conferencias que tenían que ver sobre el tema, y en las conclusiones que daban algunos investigadores e institutos de investigación era que la violencia tenía más asociación con el hecho de que tenemos nosotros los latinoamericanos y los centroamericanos ciertos rasgos genéticos, ciertos rasgos físicos que nos predisponen a ser mucho más violentos. En este sentido, y retomando el autor que tú hablas, que es Robert Merton, él nos da una explicación que le da un giro sustancial a esta tesis que yo adelantadamente descarto. Más bien, lo que hace Merton es analizar y estudiar la sociedad estadounidense de los años 50, que es una sociedad que precisamente después de la Segunda Guerra Mundial hay una producción masiva de ciertos bienes de consumo, ¿verdad? Se ha generalizado mucho más, es decir, desde la línea blanca, automóviles, hay una generación de clase media mucho más acomodada que tiene acceso a estos bienes, pero por otro lado hay mucha gente que no los tiene, de entre ellos especialmente la población negra de Estados Unidos, la afrodescendiente. Esto precisamente lleva a Merton a empezar a construir una tesis y una hipótesis que va muy vinculada al hecho de que son las estructuras sociales de una sociedad que tiene que ver, por ejemplo, con referentes como el barrio donde uno crece, la iglesia, la familia, el Estado, que son grandes estructuras que nos van condicionando como individuos y que de alguna u otra manera reflejan nuestro actuar en una sociedad. El que es pandillero y comete algún delito no es porque lo quiera cometer. Detrás de él precisamente existe esta estructura social que nos va condicionando como individuos para tener predeterminadamente cierta forma de actuar frente a determinada situación. Y es debido a ello que retomo entonces el trabajo que hace Merton, combinándolo con el transitar ese precisamente que bien adelantabas tú, que coincide precisamente con la cultura consumista, toda esta serie de medidas a nivel internacional que se dan, la transición democrática, pero habría que sumar algunos elementos importantes también, que por ejemplo son los inmigrantes, que se masifican en los años 70 y 80, que también cuando se acercan a Estados Unidos también comparten ese sistema estadounidense consumista, y que son ellos quienes nos envían los primeros Atari, los primeros tenis, la primera ropa, porque es lo que ven ellos en Estados Unidos y que lo reflejan de vida precisamente hoy en día. Hay una masificación también de los medios de comunicación. El cable como tal y la publicidad como tal empiezan a masificarse en los años 90, ¿verdad? Y ese es otro tema que también incide de una manera importante en la temática que se aborda en este ensayo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con este enfoque y me gustaría preguntar, por ejemplo, si uno le pregunta a un neoliberal, si uno le plantea esto a un neoliberal, le va a decir que no va a usar la palabra consumismo, sino va a decir que el consumidor es libre de decir sí o no, ¿verdad? A consumir, ¿no? Y jamás va a vincular la violencia con la cultura consumista, sino al contrario, ¿no? El consumismo, sin llamarlo así, va a ser para él el toque del desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicaría usted a una persona neófita, digamos, o de un pensamiento así neoliberal, el nexo, por qué sí hay una relación entre consumismo y violencia social? Yo partiría de un punto que se plasma también en una idea dentro del ensayo, que tiene que ver con una relación que hay entre una sociedad tradicional y una sociedad moderna, que va muy vinculado a un tipo de sociedad de carácter agrario, ¿verdad?, rural, y un tipo de sociedad urbana. ¿Cómo está este nexo y este vínculo? Cuando nosotros más nos acercamos y más nos vinculamos a una sociedad tradicional o una sociedad rural, encontramos que como seres humanos hay ciertos nexos que no encontramos en la ciudad. La ciudad y las sociedades urbanas se caracterizan principalmente porque nuestras relaciones son menos solidarias, hay una relación de menos vínculo de cara a cara, contrario a lo que existe, digamos, en las comunidades rurales. Acá se da mucha preponderancia al éxito personal. En las comunidades rurales, por ejemplo, uno puede estudiar en determinado establecimiento público donde puede ir el hijo del alcalde, el hijo de la señora que echa tortillas, el hijo de un maestro, que básicamente tiene el mismo nexo. Por otro lado, también visualizamos que en el área rural la gente no vive sectorizada como se vive aquí en la capital. Evidentemente eso va generando muchos niveles de distanciamiento social.
porque en el área urbana nosotros nos damos cuenta y nos percatamos de que, digamos, hay una aceptación, digamos, a vivir más bien hay una inclinación a vivir en determinado lugar, que nuestros hijos estudien en determinados colegios. Normalmente hay una descalificación dentro de esa misma aceptación, ¿verdad? Porque todo aquel que estudia en institutos públicos y vive en determinado sector, evidentemente no tiene ese mismo nivel de aceptación. De hecho, muchos de estos jóvenes se quejan que porque vienen de institutos públicos, de la zona 1, de cualquier otro lugar, o viven en las denominadas áreas marginales, cuando llegan a pedir trabajo ya de por sí ya quedan descartados. Entonces hay un nexo muy grande, porque la sociedad consumista precisamente invoca a que ese patrón de éxito material que nos está induciendo nos cree y nos construye un yo ideal. El yo ideal es que yo viva en determinado lugar, y eso va muy vinculado precisamente a esa forma en que se visualiza, digamos, la producción y el consumismo, que estudie en determinado lugar, que lleve determinada ropa, ¿verdad? Al no tenerlo, evidentemente eso va a generar un problema en una sociedad. ¿Qué sucede con las sociedades desarrolladas? En las sociedades desarrolladas, digamos, hay un nivel de equilibrio, de igualdad mucho más marcado. Es decir, los distanciamientos sociales no se evidencian tanto como en Guatemala. Ya los informes lo han dicho, que Guatemala es uno de los países más desiguales del planeta, ¿verdad? Y es curioso, pero quienes hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar en Estados Unidos quizá no tanto, pero por ejemplo vivir en Europa, nos damos cuenta que los centros comerciales de Europa en Guatemala tienen mucho más niveles en cuanto a nivel de magnificencia, ¿verdad? De más niveles, por ejemplo, en cuanto a el área en el que hay, las marcas que se venden, que lo que tienen los europeos mismos. Los salarios que hay aquí en Guatemala son totalmente diferentes, y esto sí quizás sea un llamado a todos aquellos sectores que son mucho más conservadores, que creen que teniendo un salario mínimo, por ejemplo, ¿verdad?, o manteniendo un salario mínimo, al contrario, generan de que todo lo que ellos quieren vender, la gente no tenga acceso a ello. Nos están ofreciendo un televisor plasma de determinada cantidad, un teléfono, y vivir en determinado sector. Si a mí no me generan las condiciones económicas necesarias, yo nunca voy a acceder a ello. Por lo tanto, eso va a generar una frustración en mí que tarde o temprano se va a traducir en niveles de violencia. Entonces no va a vivir ni bien la persona que está en este nivel acomodado, ni la persona que no accede nunca a ese cúmulo de deseos que impone el sistema, ¿verdad? A mí me parece que hay una novela que ilustra muy bien esto, la relación entre el consumismo, la angustia y la violencia. Es una novelita de Fernando Vallejo, colombiano, que se llama La Virgen de los Sicarios, y que se hizo una película también bastante buena de eso, ¿no? Y es la historia de un individuo homosexual que regresa a Medellín, ya grande, ¿no?, cincuentón o sesentón, y se enamora de un sicario homosexual que es menor de edad, ¿no? Entonces, en una escena íntima le pregunta que qué es lo que ambiciona en la vida al muchacho, al sicario, y este niño le dice, y él le dice niño, ¿no? Se hacen amantes y él le dice niño, y este niño le dice que lo que quiere es comprarle un refrigerador a su mamá y unos tenis, ¿no?, precisamente unos tenis de marca, y le dice, ¿y qué más? No, pues nada más, dice, yo sé que no voy a vivir mucho tiempo, porque por lo general los sicarios jóvenes no llegan a los 25 años, ¿no? Entonces su ambición en la vida era eso, y la única manera de obtenerlo era matando a gente, ¿no? Es decir, los sicarios, las pandillas, son un desecho de la sociedad capitalista, son un desecho de una sociedad organizada para que la fuerza de trabajo abunde y los salarios sean bajos, ¿verdad? Lo que Marx llamaba el ejército laboral de reserva. Entonces, claro, ahí hay que buscar los vínculos entre consumismo y violencia, o sea, cultura consumista, enfermedad mental y violencia, ¿no? En fin, eso nada más un ejemplo para ilustrar lo que usted decía. Bueno, gracias. Y entonces estamos llegando a la segunda y última pausa del programa. Ya regresamos, no nos cambie. Nacimos con una visión académico-política.
propositiva, vinculante, socialmente comprometida. Que la única institución que puede sacar adelante a nuestro país es la Universidad de San Carlos. Y radiofónicamente auditiva. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que sueñan. Las personas creen que las universidades juegan un papel importante en el desarrollo del país. La universidad se caracteriza por su vocación popular. Dice un médico amigo que los estudiantes debemos ser la conciencia crítica de la universidad y esta a su vez la conciencia crítica del país. La universidad ha dejado de ser una prioridad dentro de las políticas de gobierno. Es una universidad crítica y comprometida puesto que ha estado al lado de las mejores causas. Pero la educación superior no es un juego. La 3 veces centenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del programa Jornadas Académicas de Rectoría 2015, presenta Educación Superior en Guatemala, presente y futuro. Una serie de entrevistas especiales en donde los rectores de todas las universidades establecidas en el país pondrán en evidencia el verdadero papel de la universidad y su proyección en el devenir histórico. No es casualidad que la universidad se haya quedado rezagada en su quehacer tanto científico como político. Lo que hoy estamos viviendo, más allá de las crisis financieras, es fundamentalmente una crisis de identidad. Reubicar a la universidad en una alta prioridad nacional. Educación Superior en Guatemala, presente y futuro. Una producción elaborada con la iniciativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el marco de la conmemoración de los 339 años de su fundación. Jornadas Académicas de Rectoría 2015. Presentada a través de TV USAC, la televisión alternativa y Universidad 92.1. Ideas que suenan. Se puede afirmar que es una marcha y van profesionales de casi todas las ciencias. Ciencia política, historia, comunicación social, relaciones internacionales, trabajo social, economía, derecho y antropología también. Funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad y hasta profesionales por graduarse en la cuenta. Se puede decir que caminan hacia el futuro. Se dirigen a recibir la maestría en análisis estratégico, seguridad y geopolítica. Requisitos que tuvieron que llenar: solicitud, fotostática de título, fotocopia de DPI legalizada, 2 fotografías, perfil de investigación de tesis, hoja de vida y pago de matrícula. Más información en la Escuela de Ciencia Política, edificio M5, segundo piso, salón 208, Ciudad Universitaria, zona 12. Teléfono 5573-6025 o al correo posgradopolitica@usac.edu.gt. Inscripción 25 y 27 de febrero. Doctor, me cuenta que padece la enfermedad del olvido. Sí, así es. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Le voy a dar la cura anotada en la receta. A partir de marzo, debe necesariamente suministrarse 3 dosis de estudio diarias. Muy bien. Y con esa misma periodicidad, una ampolla de actualización. Ahí mejorará. Está bien, gracias, colega. Y aquel médico terminó inscribiéndose en la maestría en Ciencias en Salud Pública. Maestría en Ciencias en Salud Pública. Requisitos: entre otros, poseer título de licenciatura en carrera afín a las ciencias de la salud, graduado, ya sea en la USAC, en universidad privada o extranjera reconocida. Inicio del programa académico, marzo de 2015. Escuela de Estudios de Posgrado, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de San Carlos de Guatemala. Una radio para ir y enseñar a todos. Universidad 92.1. Ideas que suenan. Muy bien, amigos, estamos ya de vuelta a nuestra última fase del programa. Hoy estamos conversando sobre la relación que hay entre el consumismo y la violencia. Tenemos como invitado al licenciado Mike Angelo Rivera, quien fue también ganador de uno de los premios de la Dirección General de Investigación el año pasado en el área social humanística, el primer lugar. Y él está pues comentándonos sobre esa tesis que él desarrolló con este ensayo que realizó. Platicamos un poco sobre la relación que existe, también aclaramos pues la diferencia, creo yo, entre consumo y consumismo, ¿verdad? La diferencia que hay, que es el consumo es una mera necesidad que se tiene como ser humano, pero el consumismo es alentada ya por
a necesidades ilusorias que se crean, que son ficticias y que se necesitan satisfacer para poder estar bien, ¿verdad? En cierto determinado área social, no sé, círculo social. Estamos entonces ya para terminar, quisiéramos conversar sobre entonces cuál es la relación que tú haces para las recomendaciones que haces en una sociedad como la guatemalteca. Tú dices en tu ensayo que hay diferencias entre las capas sociales que vivimos, ¿verdad? Y hay una capa que está más proclive a lo que es entrar en toda la parte de la conducta social desviada, que es la capa media. Se necesita pues para tener acceder a ciertas cosas que te dan cierto estatus, a veces la gente tiende a entrar en delitos de corrupción, pero también las clases minoritarias altas entran en otro tipo de delitos como es el tráfico de influencias, evasión tributaria, y la capa baja también, que le queda esta frustración, creo que es la mayor carga que también hay de frustración social por no tener acceso a las cosas básicas. Entonces, en base a eso, cuéntanos también qué recomendaciones haces tú en tu ensayo para poder abordar el tema de esta asociación entre delincuencia, violencia y el consumismo. Bien, normalmente, digamos, solemos hablar de la violencia y, digamos, hacemos una asociación que en mi caso yo la considero equívoca de violencia con pobreza. Quizá uno de los atrevimientos, por llamarlo así, que tiene la propuesta que yo hago es de que yo lo asocio más con la riqueza, ¿verdad? Dado por las formas en que vivimos, las relaciones sociales que nosotros tenemos, los desequilibrios sociales que hay y todo lo que antes hemos platicado. Como bien comentabas y lo mencionabas, yo precisamente hago esa asociación de que la conducta social desviada viene hacia precisamente ese acoplamiento de nuestra conducta por la existencia de ese yo ideal y de esas estructuras que hay que me condicionan como individuo. En ese sentido, yo digo y propongo de que la conducta social desviada en este caso se dirige prácticamente, si es que lo vamos a ver de este término genérico, a esos tres sectores sociales. En la clase alta, que precisamente ellos procuran y buscan el mantenimiento del status quo, ¿verdad?, del establecimiento de ciertos privilegios, y esto obviamente implica corrupción. En algunos otros casos va implícita la violencia, obviamente más solapada, ¿verdad?, porque son delitos de cuello blanco, pero definitivamente hay un nivel de asociar esa conducta que no está reglamentada socialmente, en el sentido de que yo no debería de ser corrupto, pero lo soy, porque me lo exige también. Vemos ahora que, digamos, muchos políticos o muchos empresarios, no vamos a generalizar, pero sí es algo que nos está llevando a una reflexión muy profunda hoy en día, precisamente tienen esa obsesión de tener dinero y acumular bienes, y lo vemos precisamente en los mandatarios que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Toda esa acumulación de riqueza que tienen, toda esa acumulación de bienes, tráfico de influencias que hay, formas de poder que se perpetúan, ¿verdad?, y se desarrollan. Pero por otra clase tenemos una clase muy sensible, que es la clase media, porque es la clase media que ambiciona ser como la clase alta, pero que normalmente tiene salarios menores, pero que quiere llevar ese carro de reciente modelo, quiere llevar a sus hijos a ese colegio, quiere vivir en determinado sector. ¿Esto a qué los empuja a todos estos profesionales jóvenes a precisamente, no profesionales jóvenes todos, pero digamos esa generalidad de la clase media, a acoplar también esa conducta social desviada que en algún momento puedan verse en casos de corrupción, precisamente en casos de tráfico de influencias? Es decir, si nos damos cuenta, esa violencia no solo tiene que ver con un sector de clase baja que no tiene acceso a ciertas formas de vida, ¿verdad? Y por otro lado, que es el grueso de la población, que es el que más se ve, pero que yo plasmo que el más resentido en ese sentido, por la presión que tiene la clase media, porque es la que ambiciona a ese estilo de vida de la clase alta, ¿verdad? Pero en la clase baja, digamos, se manifiesta estas formas de frustración, que es lo que vemos, digamos, con los jóvenes, especialmente cuando se asocian a pandillas y a todo esto, porque ven, sobre todo en el área urbana, el espejismo de vivir en determinado lugar, los centros comerciales, de llevar determinado vehículo, es decir, ese bombardeo publicitario y mediático que tienen es tan fuerte que evidentemente en algún otro momento esa frustración la van a descargar contra la misma sociedad que no le brinda esa escalera para llegar a la construcción del yo ideal, de alcanzar el éxito material que la misma sociedad les está imponiendo, ¿verdad? En el ámbito rural es diferente, la manifestación de la violencia es distinta, y por eso las pandillas son, en cuanto a números, menor, pero eso no implica que no haya otras formas de corrupción, ¿verdad? Tú identificas precisamente corrupción que hay y narcotráfico, que es la violencia que afecta más en el interior. Y si hablamos entonces de lo que tú recomiendas para poder abordar este
problemática de la violencia social, consumismo, ¿qué recomendaciones das? Yo aquí retomaría una intervención que tuvo el doctor Mario Roberto Morales cuando él me decía cómo para un sector de la población que es más conservadora hace esa desvinculación. Para mí es todo lo contrario, tiene que partir por el Estado, porque a partir del Estado precisamente es que se establecen las normas generales. Por ejemplo, para citar un ejemplo, en la educación es fundamental, ¿verdad? Y lo vemos nosotros que estos países desarrollados, especialmente de Europa, tienen ese equilibrio. El Estado juega un papel preponderante en su educación, por lo tanto, les educa a ser consumidores mucho más racionales. Por ejemplo, en estos países se tiene regulada el uso de las tarjetas de crédito. Acá no tenemos Estado, por lo tanto no se regula y se están regalando las tarjetas de crédito. La gente se está endeudando por un celular, ¿verdad? Sin desatendiendo otras cosas más importantes. Pero se privilegia ello por el estatus que nos da, ¿verdad? Entonces yo sí parto de que es fundamental la intervención y participación del Estado para que se dé un equilibrio entre libre mercado, la participación del Estado y justicia social, ¿verdad? Por otro lado, pues las recomendaciones son varias, pero digamos para citar una muy puntual que tiene que ver con la Universidad de San Carlos, precisamente tiene que ver con que en los exámenes de admisión se establezca un nuevo sistema, porque lo que hace es premiar a todos aquellos jóvenes que sus padres han pagado, posiblemente en muchos de estos colegios hasta 500, 600, 700 dólares, que son los que excluyen a muchos jóvenes que vienen de las áreas marginales o que vienen de los pueblos, que el nivel educativo no tiene comparación, ¿verdad? Ellos ingresan a la universidad y los otros jóvenes no. Entonces, la pobreza que está focalizada, por ejemplo, en Huehuetenango, en Totonicapán, en muchos de los lugares, o la pobreza que está en la zona 18, en la zona 6, en la zona 7, en varios de los sectores de Guatemala, que se privilegia a estos jóvenes que vienen de estos institutos, que vienen de estos departamentos, y que digamos que se dé por un sistema de cuotas que sea mucho más equilibrado para que puedan ingresar y de esa manera que la escalera de alguna manera sea un poco más equitativa para todos. Sí, ahí también otra vez la intervención del Estado en garantizar una mejor educación desde antes de la universidad para que estos chicos también tengan mayor oportunidad. Bueno, ya estamos casi llegando, Mike Angelo, a este final, lamentablemente. Siempre todos los jueves nos dan ganas de seguir al menos por otra hora más conversando, pero esta es la primera vez que Mike Angelo nos acompaña y confiamos en que no sea la última. Tenemos ya entonces las palabras de cierre del doctor Mario Roberto y por último un anuncio para recordarles un poco sobre la maestría. Sí, yo quisiera solo decir que me parece importante subrayar esta idea de que la delincuencia, la violencia no solo está asociada a la pobreza. Y me refiero al caso concreto de Guatemala, ¿no? De hecho, los comentarios de la gente cuando le roban los automóviles, etcétera, eran un hombre bien vestido. O sea, a menudo se trata de personas de la clase media acomodada que simplemente quieren un poco más de dinero para comprar otros consumos, es decir, para adquirir mercancías de mayor valor o adquirir más de lo mismo que ya tienen, ¿no? Por un lado. Por otro lado, no olvidemos que el crimen organizado es empresarial. La lógica del crimen organizado es una lógica empresarial que no se diferencia de cualquier otro negocio empresarial. Y eso me lleva al hecho ya probado en El Observador, por ejemplo, que la oligarquía guatemalteca está estructuralmente imbricada con el crimen organizado. En fin, ¿no? Acordémonos también de otros tipos de violencia que quizá no se relacionen directamente con el consumismo, pero que tienen que ver con esta extracción de clase. En los personajes Sperisen, Bielman y Yamatei, ¿verdad? Entonces esta es una violencia que emana de un estado fascistoide que precisamente es guardián de la estructura económica sistémica que hace de los seres humanos consumidores disciplinados y personas frustradas en países en donde el salario no alcanza para comprar todo lo que el mercado ofrece, ¿verdad? O sea, ofrece y a la vez niega. Es una sociedad que a su ciudadanía le ofrece y le niega. Entonces eso produce reacciones esquizoides. No sé si nuestro invitado quiere decir algo para terminar. Pues bien, sí. Bueno, yo solo pues les quería agradecer por la invitación, invitar a la gente no solo de la escuela, de la universidad y de otros lugares para que
estas aproximaciones que nosotros hacemos, ellos puedan tener la oportunidad de profundizar sobre estas investigaciones y otras investigaciones, ¿verdad? Y felicitarlos por el espacio que ustedes generan para que reflexionemos y debatamos sobre estos temas. Muchísimas gracias, Mike Angelo, y pues recuerde que vamos a tener colgado este programa ya próximamente en nuestro sitio web y lo compartimos en nuestro muro de Facebook. Recuerde que puede darnos un me gusta para ir creciendo esta comunidad, para analizar y reflexionar críticamente sobre los problemas de la sociedad que de parte de la Escuela de Ciencia Política está impulsando. También, por último, ya despidiéndonos, nos vamos a mencionarles otra vez sobre la maestría que se está convocando en Análisis Estratégico, Seguridad y Geopolítica por parte de la Escuela de Ciencia Política. Inscripciones el 25 y 27 de febrero de 2015 de 7:30 a 12 del mediodía. Mayor información en el edificio M5, nivel 2, salón 208, ahí al teléfono 5573-6025 o al correo posgrado política@usac.edu.gt. Nos escuchamos el otro jueves con un programa de coyuntura nacional política y el regreso de Alfonso Portillo. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado. Desde la academia con base en la investigación, y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.